la Biblia, dice que por eso Dios los entregó en manos de enemigos. Vino un enemigo llamado Asiria y los empezó a conquistar, los empezó a dominar, los hizo esclavos. Para los que no conocen la palabra, en aquel tiempo, ahora vamos a entrar en el capítulo 18, el pueblo de Israel estaba dividido en las dos casas, la casa de Israel, en dos reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel hizo lo malo y su rey, y si usted lee la genealogía de todos los reyes, empezaron a hacer lo malo delante de Dios. El pueblo empezó a hacer lo malo de Dios, como por eso servían a Dios y a los ídolos, o sea, servían a Dios a medias. O sea, decían que eran cristianos, pero de repente hacían cualquier cosa. ¿Cuántos ven gente así hoy en día? Hay mucha gente así. ¿Sí? Que, o sea, dice servir a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Entonces, es algo importante entender que este pueblo, por no hacer lo que Dios le había dicho, Dios permitió que un enemigo viniera y los conquistara o tomara su territorio. Primero el reino de Israel y luego parte del reino de Judá. Pero yo me quiero detener en el capítulo 18, en el rey Ezequías. La historia esta nos habla del rey Ezequías, diga Ezequías. No está Ezequías en esta noche, en esta mañana, perdón. ¿Sí? Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todos siguió el ejemplo de sus antepasados. David quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Esta palabra nos habla de que dentro de todos los reyes estaba el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Me presta atención un poquito? El reino de Israel cae en manos de los asirios y el reino de Judá dice que toma el reinado Ezequías, un hombre de 25 años. Y dice que este Ezequías, ¿sí?, dice que era hijo, me gusta siempre estudiar esto, ¿sí?, hijo de Acaz y hijo de Abi, era su mamá. Algo que me llamó mucho la atención, esta palabra que todos los reyes la mayoría nombra el nombre del padre y no de la madre. Dice que este era hijo de Acaz y hijo de Abi. Y algunos dicen, ¿qué tiene que ver? Los nombres son importantes. Acaz significa poseedor, el que mantiene las posesiones. O sea, su cultura, la enseñanza de este hombre, Ezequías, de su padre, era alguien que mantiene las posesiones, alguien que posee. ¿Amén? Y su mamá, Abi, significa padre. Abba, viene de Abba, de padre, que refleja paternidad, que refleja una descendencia. Fíjese de quién era hijo este hombre. Ezequías, sí, tiene un significado también que significa fortalecido de Dios. Fortalecido de Dios. Fortalecido de Jehová. Ahora dice que este rey toma el reino y empieza a hacer reformas. Empieza a hacer lo bueno delante de Dios. Y eso siempre, yo cuando predico esta palabra, siempre me llama la atención que cuando uno empieza a hacer las cosas bien delante de Dios, es como que un enemigo se levanta. ¿A cuánto les pasa? A todos. Vos empezás a querer ordenarte delante de Dios, a querer obedecer a Dios, a hacer reformas en tu vida por la palabra, por lo que Dios te dice, y automáticamente se levanta un enemigo. Amén. Este hombre, en medio de tanto caos en el reino de Israel, en el reino de Judá, él toma el trono y empieza a hacer orden, empieza a hacer reformas, empieza a hacer cosas que le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después lea la palabra en su casa, ¿sí? En el versículo 4 dice que lo primero que hace, versículo 4, dice, quitó los altares. Poneme la Reina Valera, por favor, Franco. Quitó los altares. Diga quitar. Y quiero detenerme en esas 4 palabras. Dice, primero quitó los altares. Los lugares altos, dice, eran altares. Pero no eran altares a Dios. Eran altares a los ídolos, los lugares altos. Lugares donde se adoraba a otros dioses que no era Dios. Amén. Dice que los quitó. Y la palabra quitar significa apartarse. O sea, se apartó él y el pueblo de esos lugares. Puso leyes, dice, porque si usted lee más abajo, después vamos a leer, dice que él no se podía ir a adorar a lugares, o sea, el pueblo tenía en cada cerro, en cada árbol frondoso, como ellos acostumbraban, un altar. Y ahí cada uno adoraba. Y dice que Ezequías dice, no, vamos a adorar todo en un mismo lugar. Un solo altar.
Se va a adorar a Dios. Dice que quitó, se apartó. O sea, es lo que nosotros hacemos cuando llegamos a Dios. Empezamos a apartarnos, diga apartarse. Cuando vos llegás a Dios te empezás a apartar de aquello que te desenfoca de Dios. O sea, esos altares que había desenfocaban al pueblo del verdadero Dios. Entonces lo primero que él hizo, los apartó, apartó él y al pueblo de esos lugares. Y eso al enemigo no le gusta. Cuando usted se aparta de lo que le desenfoca de Dios, eso al diablo le empieza a generar una alarma. O decir, ahora ya no lo puedo desenfocar. Cuando usted se enfoca en Dios, o no te enfocas en Dios y servirlo a Dios y buscar a Dios y hacer las cosas bien, al enemigo ya le empieza a agarrar dolor de panza. Amén. Número 2 dice que lo que hizo después, dice la palabra, dice, y cortó. ¿Sí? ¿Sí? Dice la palabra. ¿Me está siguiendo? Cortó, diga cortar. Habla la palabra esa, no le da el significado en hebreo porque algunos ni se acuerdan. Cortar, separar, poner fin a algo. Dice que cortó, separó. O sea, separó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Uno empieza a apartarse, empieza a enfocarse, luego dice que puso ya algo más estricto y empezó a cortar lo que no era de Dios. A sacar. A cortar, decir, esto sí, esto no. Empezó a poner orden. ¿Amén? Igual que usted y yo, cuando empezamos a poner orden en nuestra vida, a Dios le agrada, pero el enemigo empieza a preocuparse. Apartó. Y la palabra esa también que usa para cortar, es una palabra que se usa para hacer pacto. Cortar. Cortar todo pacto, que habla de algo, un pacto. Cortar todo aquello que te genera un pacto con algo, con cosas que no son de Dios. El pueblo estaba en pacto, en cierta forma, con los ídolos, en vez de estar en pacto con Dios. Había que cortar eso de raíz. Y eso habla de nosotros con el pecado, de nosotros con las cosas que no sirven a Dios. Primero apartarnos, enfocarnos en Dios, desenfocarnos de esas cosas, enfocarnos en Dios y luego cortar definitivamente con esas cosas. Diga que cortar con las cosas. Cortar de raíz. Hay cosas que uno tiene que cortar de raíz en su vida. Si usted quiere servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Y luego dice, si la otra palabra, dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce. Y esto es lo que me llama la atención. Diga, hacer pedazos. Hacer pedazos. Significa golpear violentamente contra algo. Hasta que se haga pedazos contra el suelo. ¿Amén? Ahora, para los que no conocen la Biblia, hay gente que conoce la Biblia, conoce la historia, esa serpiente de bronce dice que la había fabricado Moisés en el desierto. No recuerdo el pasaje ahora, pero dice que el pueblo de Dios estaba en el desierto y dice que en un momento se llenó de serpientes el desierto. Y dice que serpientes mordían al pueblo y se morían. Entonces dice que claman a Dios y Dios, por medio de Moisés, le da, dice que hace una serpiente de bronce, la clava en un asta y la clava en el medio del campamento. Que todos la veían. Dios lo mandó a hacer. ¿Sí? Una estrategia de Dios para un tiempo específico. Y dice que cada uno, cuando alguien lo mordía una serpiente, dice que miraba a la serpiente de bronce y automáticamente era sanado. Si no me cree, está en la Biblia. ¿Amén? Ahora, ellos siguieron su camino, entraron en la tierra, ¿no? Entraron a cumplir las promesas de Dios y seguían con esa costumbre. Seguían con esa costumbre. O sea, es como que sabe qué hace Ezequiel, les toca algo que para ellos era sagrado, lo hizo pedazo. Cultura religiosa, costumbre religiosa. Y eso es lo que más cuesta. La hizo pedazo. Cuando nosotros empezamos a romper cultura religiosa, cuando un predicador, cuando alguien, un apóstol empieza a romper esa cultura religiosa que tenemos, el enemigo se levanta con todo contra tu vida. ¿Qué es cultura religiosa? Parecía algo bueno. Dice, pero es algo que Dios instituyó. Es algo que Dios nos dejó. Sí, pero era para un tiempo específico. Ya estaba pasado de moda. Hay cosas que Dios hace para un tiempo específico, pero en este tiempo, en esta temporada, quizás no te sirven. Hay gente que quiere vivir con la misma estrategia, con lo mismo que Dios le dijo de hace 10 años atrás. Y cuando venía una iglesia apostólica, se rompen estructuras, se rompen moldes. Lo que te funcionó cuando llegaste a la iglesia, que te funcionó algo que Dios te dijo una palabra, puede ser que hoy no te funcione. Estoy hablando de estrategia, no estoy hablando de los principios de la palabra. ¿Sí? Dios quiere hacer cosas nuevas todos los días. Entonces decimos, bueno, yo antiguamente con una vez que me congrego cada tanto, me servía. Pero hoy no. Hoy Dios te dice, yo quiero mayor compromiso. Quizá yo oraba una vez por semana y con eso andaba bien. Pero ahora dice, yo quiero todos los días. ¿Me explico? Ah, pero yo lo aprendí de esta manera, a mí me enseñaron de esta manera.
Y Dios viene y te rompe estructura. ¿Me estoy explicando? Dios dice que lo hizo pedazo. Hay que romper, hacer pedazo cultura religiosa, costumbres que tenemos dentro del Evangelio aún. Porque vuelvo y repito, esa serpiente Dios la había hecho por medio de Moisés, por mandato de Dios. ¿Amén? Entonces hay gente que cree que son estructuras, que dice, no, pero a mí me fue bien de esta manera. Quizás en este tiempo no te sirve eso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Está entendiendo? Hay cosas que Dios continuamente se renueva, Dios continuamente quiere hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que hizo pedazos. El versículo 5 dice, versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Era, diga, único. Fue un precursor. Fue alguien que marcó la historia. Entonces a la gente que se propone ser diferente en medio de su familia, en medio de su ciudad, en medio de sus amigos, la gente que dice yo quiero ser distinto, el enemigo se va a venir con todo. Si vos querés decir yo quiero ser el primero en mi familia que sirva a Dios, yo quiero ser el primero en mi familia, como siempre digo, que tenga su empresa, que tenga su negocio propio, el enemigo se te va a venir con todo. Y te va a atacar. Vos querés ser el primero en comprometerte con Dios, en tu familia, no ser alguien que viene cada tanto, sino que diga, estoy comprometido, estoy trabajando para Dios, te voy a servir a Dios. Yo y mis hijos, te tengo una noticia, el enemigo va a venir con todo. Pero te tengo una buena noticia, no va a poder, porque Dios se levanta a favor de tu vida. Digas, Dios se levanta a favor de mi vida, créale a Dios, den un aplauso a Dios, diga, Dios se levanta a favor de mi vida. Amén. Y la Biblia dice, ¿sí?, que se levantó un enemigo, ¿sí? Se levantó un enemigo. En el versículo 18, capítulo 17, no tengo tiempo para entrar en todo. Versículo 17, 18 y 17 dice, desde Laquis, el rey de Asiria, envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon a Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlo Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio. Junto con él, cronista Semna y el secretario de los hijos de Asaf. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué basas tu confianza? Tú dices que tú tienes estrategia y fuerza militar. Se levanta el rey que venía conquistando otros reinos y le envía una amenaza. Es decir, voy a conquistar Judá. Recuerde que Ezequías venía haciendo las cosas bien. Y de repente se le levanta un enemigo y dice que era complicado el asunto. Muchas veces cuando vos te propones hacer las cosas bien, como yo siempre te digo, el enemigo se va a levantar. Y voy a decir, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿A cuánto le ha pasado? Levánteme la mano. A todos. Es para ver la gloria de Dios. Es para que persistas. Es para que no abandones tu posición. Es para que no digas, no, bueno, se complicó, me vuelvo atrás. No. Cuando venga un enemigo, cuando se levante una situación, cuando se levante un problema grande, y vos estás haciendo las cosas bien, estás seguro que estás haciendo las cosas bien, seguí adelante. Decirle, seguí adelante, no te quedes. Estoy tratando de resumirlo lo mayor posible. Dice que se levanta este Sennacherib y lo amenaza. ¿Sí? Lo amenaza. Le dice, ¿en qué confías? Dice, tú dices que tienes estrategia y fuerza militar. Le está diciendo, vos estás diciendo, el rey enemigo le decía a Ezequías, vos decís que tenés estrategia. ¿Sabe la palabra que habla ahí? Cuando habla de estrategia, hay una versión que dice que tenés visión, que tenés un plan. Ezequías le había dado una visión al pueblo, le había dado un plan de trabajo, le había dado una estrategia, porque de ahí se mantenía firme en Dios. Y dice, vos decís que tenés visión, vos decís que tenés estrategia, que tenés un plan, que tenés poderío militar, que tenés fuerza. ¿Sí? Eso era verdad. El enemigo muchas veces te dice la verdad. Cuando te viene a amedrentar, te dice la verdad a medias. ¿Sí? Hay que estar atento muchas veces. Si el enemigo te ataca tan fuerte a tus hijos, es porque tus hijos tienen un tremendo propósito. Si el enemigo te ataca tan fuerte tu economía, es porque tu economía tiene un tremendo propósito. Todo lo que usted sienta el ataque más fuerte, es ahí donde el enemigo quiere, porque sabe que ahí hay propósito. Sabe que ahí hay potencial. Si te ataca tu salud, por algo es. Vos tenés que decir, no, yo confío en Dios. Y dice, ¿en qué confías?
Pero estas no son más que palabras sin fundamento, le dice. Otra versión dice palabras vacías. Cuando habla de la palabra, ahí dice palabra, es la palabra dabar. Yo siempre se lo digo, que significa materia. Lo que usted habla produce materia. Lo que usted profetiza. Dice, son palabras sin fundamento, le dice. Fíjese cómo lo quiere amedrentar. Dice, lo que vos estás diciendo son palabras elocuentes, palabras lindas, dice otra versión. Son palabras elocuentes. Vos solamente hablás. Y usted tiene que decirle al enemigo, no solamente hablo, sino que demuestro. Sino que estoy seguro. Porque hablar hablamos mucho. Porque profetizamos todo. Pero el tema es que después hay que demostrarlo. Ahora le voy a decir por qué. Sin fundamento, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? El enemigo muchas veces te viene a decir, ¿en quién confías vos? ¿Por qué tienes tanta confianza? Y le empieza a nombrar, si usted lee todo el capítulo, le empieza a decir, le empieza a nombrar todas las hazañas que este rey había hecho. Dice, yo pasé por tal ciudad, por tal reino, lo destruí, lo pisoteé, no dejé ni agua, no dejé nada. Y si vos te vas a rebelar contra mí, estaba diciendo, ¿en qué confías? Preguntale al que tenía a tu lado, ¿en qué confías vos? ¿A ver? Digan, ¿en qué confías? Dice que el rey estos hombres seguían diciendo, y no solamente hablándole al rey y a sus oficiales, no tengo tiempo para dar los versículos porque salimos a la una. Usted léala en su casa. Le decía solamente al oficial y le decía en voz alta, le decía para que el pueblo escuche. Le decía, ustedes no van a poder, le decía, o sea, yo los voy a conquistar. Le decía, se van a comer su propio estiércol. Usted lea la Biblia. Palabras duras. El enemigo siempre que quiere que escuche, no solamente que vos escuches, sino que escuche a tu alrededor, lo que él tiene planeado con vos. Cuando Dios ataca, porque se va a la autoridad, ataca al hombre, a la familia, a la mujer, solamente quiere que escuches vos y que escuchen tus hijos también. Pero ¿sabe qué? Dios está en control. Diga, Dios está en control. Dios está en control. Seguimos un versículo más. ¿En qué te revelas? 21. Dice, ahora bien, tú confías en Egipto, en algo humano. ¿Sí? Seguimos más. ¿Confías en cosas humanas? Y si usted me dice, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no se trata acaso de Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos vos mismo quitaste? Fíjese lo que hace. ¿Qué confías en Dios? Pero le estaba hablando a todo el pueblo. A la vez que le estaba hablando a Ezequías, le estaba hablando a todo el pueblo. Dice, ¿cómo van a confiar en Dios si ustedes quitaron la serpiente de bronce? Si vos los mismos altares donde el pueblo iba, vos los quitaste, le dice Ezequías. Le está mintiendo. Le está queriendo que el pueblo vuelva atrás. Le está hablando al pueblo. Recuerda que ellos tenían la serpiente de bronce que para ellos era sagrada. Una cultura, una forma de hacer las cosas. Y de repente Ezequías se lo cambió. Se lo sacó. Y ahora el enemigo viene y le dice, pero si vos mismo sacaste los altares. Pero si vos mismo le enseñaste otra... ¿Me entiendes? El enemigo quiere hacerte dudar de lo que creíste. Decir que tenía a tu lado, no dude de lo que creíste. El enemigo quiere hacerte dudar. ¿Sabe qué? El enemigo quiere hacerle dudar a muchos en las finanzas, por ejemplo. Quiere hacerle dudar. Y el enemigo te viene a decir, pero si vos... Ahora lo manejaba de otra manera. Antiguamente orábamos por la finanza y decíamos, Señor, dame finanzas, Señor, bendecime. Y hoy entendemos, si usted viene a una casa apostólica, sabe que usted siembra y usted cosecha. Usted sabe que usted diezma y usted es bendecido. Usted sabe que usted da primicia y usted es bendecido. ¿O no? Tu mente se abrió y el enemigo te quiere hacer volver atrás. Vos sabés que orás por tus hijos, pero ya no orás. Lo hemos enseñado durante años. No orás diciendo, Señor, ten misericordia, por favor. Vos orás por tus hijos en guerra. Y si en el nombre de Jesús yo profetizo sobre mis hijos, usted ora de otra manera. Usted se le ha sacado fundamento, hemos sacado esas viejas tradiciones y usted ora de otra manera. Quiero pensar. Entonces el enemigo te viene a hablar y dice, pero no te funciona. No te funciona. Volvé a lo viejo. Quiere que vuelva a retroceder esa oración. Y no digo que esté mal orar. Estoy diciendo, por favor, no. Vos tenés la autoridad espiritual, madre, padre, para declarar sobre tus hijos, para profetizar. Para decir, mis hijos son herencia de Jehová. ¿Me entiende? Alguno le está queriendo hacer creer, y yo sé por qué hablo de esto. Que el decretar, que profetizar está mal. A ninguno dice amén. Han venido pensamientos en esta semana, en estos días. No, eso está mal, eso no se hace. Y hay muchos en las redes que andan diciendo pavadas. No les crea. No les crea. Amén. Cuidado, quiere sacarte los fundamentos, quiere que vuelvas atrás, quiere que retrocedas. ¿Cuántos dicen amén? Diga, no voy a retroceder.
Entonces dice que el rey escucha las amenazas de y le dice al pueblo, este rey pagano le dice al pueblo, no le crean a Ezequías. No le creas lo que Ezequías le dice, que Dios va a salir en su ayuda. No le creas la palabra, no le creas a Dios. No creas lo que el apóstol dice. Pero el apóstol, porque no, créele a Dios, no a mí. Créele a Dios. La Biblia se cree a los profetas también. Y seréis prosperado. Pero siempre va a querer hacerte dudar de la palabra. El enemigo, yo hemos soltado una palabra en estos días, que es un año de puertas abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo te dice, no le creas. No creas. Eso no es para vos. Yo estoy seguro que el enemigo te lo dijo esta semana. Eso no es para vos. Eso es para otros. Es para vos, decir, es para mí. Entonces quiere venirte a hacer dudar de la palabra. Ezequiel le decía al pueblo, Dios está con nosotros, Dios nos va a defender. ¿Amén? Y ellos sabían eso, pero el enemigo quiso hacerles dudar de lo que el rey les decía y lo que Dios hablaba por medio de él. Entonces dice que Ezequías, lea después el capítulo 18, 19, dice que va y manda gente a consultar al profeta Isaías. Dice, vayan y consulten al profeta, ¿qué hacemos? Díganle lo que está pasando y el profeta le da una palabra. Que no tenga miedo. Dice, así, y le da una palabra específica aún para el rey pagano. Dice, te levantaste contra mí, es más, Dios lo había usado en un momento para tratar con su pueblo, pero dice, este rey se levantó contra Dios, no contra vos. Se levantó contra lo de Dios. Entonces, todo lo que se levanta contra vos no se levanta contra vos, se levanta contra Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, todo lo que se levanta contra mi familia no se levanta contra mí, se levanta contra mi Padre Celestial. Lo que se levanta contra tus hijos se levanta contra Dios. ¿Y por qué lo hacemos tan personal? ¿Por qué lo hacemos tan personal? Si sabemos que estamos en pacto, ¿cuánto está en pacto con Dios? Entonces, todo el enemigo que se levante contra tus hijos, contra tu vida, contra tu matrimonio, se está levantando con Dios. Yo siempre digo, que se mete conmigo, se mete con Dios. Decirle que el que se mete con vos, se mete con Dios. Y esto abarca para todos, ¿eh? Se mete con Dios. Usted tiene a alguien que lo defiende, usted está en pacto con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Dice que Ezequías van al profeta y el profeta le da una palabra. Decir a ese rey, dice que así como vino, se va a tener que ir. Dice que en una noche, si usted lee la palabra, Dios levantó a sus ángeles, un ángel, y mató no sé cuánto en una noche del ejército enemigo. Dios se encargó. Y el rey enemigo se tuvo que ir. Levantó un rumor que había guerra en otro lado y se tuvo que ir a defender otro territorio. Así como vino, estaba la puerta ya para invadir, se tuvo que ir. Era un momento extremo. Y así como estaba la puerta ya para invadir, se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque Ezequías puso su causa delante de Dios. Y dice que agarró y puso su causa, las cartas le mandaba cartas, dice, continuamente le mandaba cartas agobiándolo, diciéndole lo que tenía que hacer. Este rey, que lo iba a invadir, que lo amenazaba. Dice que puso las cartas delante del altar, la presencia de Dios, y Dios levantó una voz profética. Le dijo, no tengas miedo. Así como vino, se va a tener que ir. Yo tengo que decir, en pocas palabras, así como vino ese problema, así como se levantó ese enemigo contra tu vida, contra tu familia, contra tu matrimonio, contra tus hijos, tu salud, contra tus finanzas, se va a tener que ir. Den un aplauso, se va a tener que ir. Porque Dios ya levantó una voz profética. Dios ya levantó una voz profética. Dios ya tiene planes. Amén. Y le dice, ¿sí? Y le dice, capítulo 19. Vamos al capítulo 19:1, ya terminó. Dice, cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó la vestidura, se vistió de luto y fue al templo del Señor. ¿A dónde fue? A Dios, diga a Dios. No fue a pedir ayuda a otro, a Dios. Dice, además envió a Eliaquim, al administrador del palacio, dice, más anciana, todo vestido de luto, o sea, hicieron luto, silicio, oración a Dios, para hablar con el profeta Isaías, para hablar con Dios. En el momento que las papas queman, hay que ir a hablar con Dios, buscar dirección. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no tienen fuerza para darlos a luz. Poneme la versión Reina Valera de ese versículo. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer. Fíjese qué estratégico. Dice, los hijos están a punto de nacer. Cuando el enemigo viene a atacarte, cuando hay algo que está pronto a darse a luz. Dice, los hijos están a punto de nacer. O sea, tu milagro está a punto de venir. Estás haciendo las cosas bien, has quitado, has cortado, has hecho pedazos y está a punto de darse a luz algo. El enemigo viene a amenazarte. Viene a decirte, no vas a poder.
Dice, los hijos están a punto de nacer. Dice, la que da a luz no tiene fuerza. Ahí cuando habla de la que da a luz, habla de una parturienta, que está a punto de dar a luz algo, o habla de una partera también. Proféticamente tiene que ver con la intercesión. Cuando estamos flojos en la intercesión, el enemigo puede venir. Pero si vos estás flojo en la intercesión, estás bien en la intercesión profética, ¿cuántas parteras y parteros hay acá? Están a punto de dar a luz algo. En la intercesión profética, en la oración, se da a luz los propósitos de Dios. Cuando usted ora, cuando usted intercede por sus hijos y no dejas de orar, no dejas de interceder, de declarar lo bueno de Dios para tus hijos, vos estás dando como a punto de lo estás profetizando, estás haciendo como una partera. La intercesión es importante. Mi esposa le habla de eso a las mujeres. Y los varones también tenemos que hacerlo. Intercesión. Dice, los hijos están a punto de nacer. Proféticamente, siempre cuando hay algo que se está a punto de dar a luz, el enemigo viene con todo. La visión de la iglesia, cuando estamos a punto de dar a luz cosas, el enemigo se levanta. Cuando vos estás a punto de dar a luz algo de parte de Dios, algo se está por dar, algo que ya está gestando en fe, algo que Dios te habló y se está a punto de manifestar, el enemigo te va a querer sacar, te va a querer amedrentar. Si usted lee el capítulo 18, cuando lo amenaza este rey asirio, lo amenaza al rey Ezequías y al pueblo lo primero, se me pasó por alto, vuelvo a un poquito atrás, lo primero antes de, y sabe que dice, hagamos un negocio, hagamos pacto. Si usted lee el capítulo 18, le dice, hacemos una cosa, dame rehenes, dame gente, la gente, y yo te doy caballos para que vos guerreres. Le quiso negociar. Ojo con eso. El enemigo siempre te va a querer negociar. Si él era tan poderoso, usted lee el capítulo 18 y 19, si él era tan poderoso, ¿por qué quiere negociar? Porque un rey cuando es poderoso no negocia con otro rey. Si el enemigo es tan poderoso, ¿por qué te quiere negociar? ¿Por qué quiere negociarte tu tiempo de oración? ¿Por qué quiere negociar? Si tiene tanto poder, ¿por qué te tiene que amenazar continuamente? ¿No se ha dado cuenta de eso usted? No tiene poder. Diga, no tiene poder. Por eso trata de negociarte. Y si vos caes en la negociación, ahí te tiene. Le dice, dame la gente, yo esclavizo a la gente, le dice, te doy caballos, te doy ejército. Si usted lee el capítulo 18. Le quiso negociar. Y al pueblo le dice, si ustedes dejan que yo los conquiste, dice, yo les voy a dar otras tierras, los voy a transportar a otra tierra, dice, y van a tener vides, van a tener todo. Lo que tienen acá lo van a tener en otra tierra. ¿Por qué? Si lo tenían ahí, ¿por qué se lo quiere dar en otra tierra? ¿Me entiende que está mintiendo? El enemigo decirle el enemigo es un mentiroso. A los jóvenes les miente. No sirvas a Dios, no busques a Dios, porque allá tengo otra cosa mejor. ¿Por qué te insiste tanto? ¿Por qué te insiste tanto el enemigo que dejes de congregarte? ¿Por qué te insiste tanto el enemigo que no te comprometa? Porque sabe que eso es su fin. Decirle, decir, te están hablando. El enemigo te insiste tanto, te miente tanto, porque sabe lo que Dios va a hacer con tu vida. El enemigo te lucha tanto porque sabe lo que Dios tiene con tu vida. Decirle, avivate. Dije que es un tiempo de oportunidades. Cuando hay crisis, que el enemigo provoca crisis, es un tiempo de oportunidades. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que se levanta el profeta, ¿sí? Y le habla. Quiero ver la palabra. Vamos al versículo 12. Le sigue mintiendo el enemigo, ¿no? Dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto le nombra todo lo que él había hecho. El enemigo te nombra sus grandezas. Vos tenés que escuchar la voz de Dios, no la voz del enemigo. ¿No te dicen amén? 13. Rápido. Dice, ¿dónde está el rey de Amad? Sigue nombrando, seguimos. 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Decía, exponé tu causa delante de Dios. No delante de los hombres. No te quejes delante del hombre, quejate delante de Dios si querés. Dice, Señor, esto está pasando. Esto es lo que el enemigo me está atacando. Esto es lo que está pasando con mi familia. Señor, acá está. Y va a ver cómo Dios actúa. Diga, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Y Dios le da una palabra por medio del profeta. El versículo 20 en adelante. Así dice el Señor. 19-20.
19:20. ¿Lo tenemos? Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, el profeta le manda una palabra. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Judá, de Asiria, he oído. Dice, lo que vos me pediste en la intimidad, yo lo oí. Esta palabra para alguien. Lo que usted pidió en intimidad, yo lo he oído. Lo que usted presentó delante de Dios en intimidad, Dios lo oyó. Decirle, Dios te escuchó. Decirle, Dios te oyó. Dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. ¿Sí? Acerca del enemigo. Hablando de Judá, la hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Hablando de Judá. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y has levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Le está diciendo al enemigo, vos no te metiste con Judá, vos no te metiste con Ezequías, te metiste con Dios. El enemigo, cuando usted va a Dios, el Señor le dice al enemigo, no te metiste con Natalia, te metiste con Dios. No te metiste con Dios. Te metiste conmigo, dice Dios. No se metió con tus hijos, se metió con Dios. ¿Cuánto dice? Eso es una buena noticia. 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a la altura. ¿Sí? Seguimos, 23. Todo lo que decía el rey. Seguimos, 25. Seguimos. Todo lo que el rey decía. Dice, he conocido tu situación. Hablando del enemigo, Dios. Tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Pero no era contra Ezequías. Dios dice, te ha metido contra mí. No es contra tu familia, es contra Dios. Y ahí el enemigo se mete en problemas. 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Wow. Dios diciéndole a tu enemigo, así como viniste contra mi hijo, contra mi hija, contra mi pueblo, vas a tener que volver por el mismo camino. Es más, la palabra dice, por un camino vendrán contra ti ordenadamente y por 7 huirán despavoridamente. Eso es lo que Dios hace cuando viene un problema. Si usted le cree a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? 29. No sé qué problema, qué enemigo se ha levantado. Y esto te daré por señal, Ezequías. Le dice ahora al rey Ezequías. Este año comerás lo que nace de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraré y segaréis y plantaréis viña y comeréis el fruto de ellos. Supuestamente los iban a conquistar, iban a destrozar la tierra de este rey. Y dice Ezequías, eso no va a pasar nada. No solamente que no va a pasar eso, sino que este año vas a comer del fruto de la tierra. El segundo va a comer lo que da del fruto de la tierra. Y el tercer año vas a plantar viñas y vas a comer el fruto de ellas. Que te vas a multiplicar, te vas a reproducir. O sea, vas a quedar en la tierra y el enemigo va a poder, el pueblo va a poder sembrar y va a poder cosechar. Dios revirtió con una palabra profética los planes del enemigo. Diga, necesito una palabra. Y esta es la palabra para tu vida en esta mañana. No sé qué el enemigo ha planeado contra tu vida. O qué te ha querido hacer creer. Pero Dios te dice, te voy a dar una señal. Te vas a multiplicar. No solamente que vas a permanecer, sino que te vas a multiplicar. Vas a plantar viña y vas a ver el fruto. Vas a sembrar y vas a ver el fruto. Alguien tiene que tomar esa palabra profética. Vas a sembrar y vas a ver el fruto. Te voy a dar señales de que yo estoy con vos. Quizá la señal va a ser que lo que por mucho tiempo has orado, en este tiempo se manifieste. No sé a cuánto el enemigo, yo sé por qué Dios habla, pero el enemigo le ha querido venir a mentir. No vale la pena lo que estás haciendo. De hacer orden en tu casa, de ordenar tu vida, de quitar cosas que están mal. El enemigo te quiere hacer creer que eso no vale la pena. Pero Dios te dice, sí vale la pena. Créele a Dios. Seguí esforzándote. Porque los planes que el enemigo tenía no solamente no se van a cumplir, sino que Dios va a hacer otra cosa totalmente extraordinaria. ¿Alguien le cree a Dios? Esa es la palabra para su vida. Dale un aplauso a Dios. Esa es la palabra de Dios. Dios va a hacer cosas extraordinarias por tu vida. Amén. El enemigo creyó que ya te tenía. El enemigo creyó que ya lo tenía. El enemigo pensó que iba a intimidar a Ezequías. El enemigo pensó que iba a tomar a Judá como había tomado a los demás. A muchos el diablo ha destruido en este tiempo. Pero diga, yo todavía estoy acá. Vivito y coleando. Diga, todavía estoy acá, vivito y coleando. En fe. Y el enemigo no va a poder. ¿Usted lo cree? No va a poder con tu familia. No va a poder con tu vida. Porque Dios tiene una palabra. Porque Dios se levantó a favor de tu vida. Póngase de pie. Diga, Dios se levantó a favor de mi vida. ¿Cuánto lo creen? Ahí está otro aplauso a Dios. Diga, Dios está a favor de mi vida. Dios tiene poder. Y voy a ver señales, voy a ver señales, voy a ver señales. Amén.
No le crea ni mentira del diablo. No le crea las mentiras del diablo. Levante su mano y dele gracias a Dios por esta palabra. Le hice una palabra resumida, pero la rema es esta. Todo plan que el enemigo tenía contra tu vida queda inoperante. ¿Alguien toma esa palabra? El enemigo tiene planes siempre de mal contra tu vida, contra tus hijos, tus nietos, pero queda deshecha esa palabra. Esos planes quedan sin efecto. Esa es la buena noticia. Y es más, Dios tiene planes de bien para tu vida. Dice la palabra que tiene planes de un futuro mejor para nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces empezá a darle gracias a Dios por eso. Dice, Señor, hoy como Ezequías presento mi causa, lo que el enemigo ha querido hacer, lo que el enemigo me ha intimidado, lo presento delante tuyo y yo sé que vas a salir a favor de mi vida. Yo confío en vos, vamos a decir, yo confío en vos. Y hoy, como en los tiempos de Ezequías, el Señor te da una palabra profética. No solamente quedan desbaratados los planes del enemigo, yo lo declaro proféticamente, contra tu vida, contra tus hijos. Quedan desbaratados los planes del enemigo, sino que Dios hará algo mucho mejor con tu vida. Dios va a cumplir su palabra. No se ha olvidado de lo que has hecho para Dios. Él está viendo. Dios estaba viendo lo que Ezequías había hecho. Dios está viendo lo que estás mejorando, lo que estás haciendo, el esfuerzo que estás haciendo para cortar, para quitar cosas, para arrancar de tu vida cosas que no te sirven. Dios lo está viendo. ¿Cuántos se ponen contentos con eso? Dios lo está viendo. Y eso no queda sin recompensa. Diga, no queda sin recompensa. Gracias, papá, por esta palabra. Bendigo a tu pueblo. Bendigo esta palabra en cada corazón. Y declaro que caminamos en esta rema.